cómo le ha ido a Quique Setién en estos últimos años, más allá del FC Barcelona, porque es cierto que en el FC Barcelona estuvo media temporada y todos nos quedamos con que en Champions le acabaron pintando la cara. Y es cierto que además, pues el Liga no fue capaz de ganarla y que en Champions, pues el famoso 8-2 del Bayern al FC Barcelona se lo metieron con Quique Setién como entrenador. Más allá de esto, Quique Setién, antes de llegar al FC Barcelona, estuvo en el Lugo, estuvo en Las Palmas y estuvo en el Real Betis Balompié. Aquí, en este último equipo que he mencionado, es donde probablemente más vinculamos a Quique Setién. Seguramente cuando hablemos de Quique Setién o cuando hablamos de Quique Setién, se nos viene a la cabeza, se nos viene la imagen, en este caso, de Quique Setién en el banquillo del Real Betis Balompié. Un entrenador que en el Betis estuvo en total 2 temporadas. Una primera temporada en la que quedó quinto clasificado y una segunda temporada en la que jugando competición europea jugó o quedó, perdonadme, 10º clasificado. Es cierto que la primera temporada en clave liga fue mejor, la segunda temporada, pues bueno, no fue capaz en este caso el Betis de ganar ni un título y además quedó fuera de los puestos europeos, quedó 10º clasificado. Fue Setién quien después de estar un tiempo parado tras salir del Real Betis Balompié, acabó sustituyendo al propio Ernesto Valverde y estuvo pues eso, media temporada en el FC Barcelona, aunque las cosas pues tampoco es que le fuesen muy pero que muy bien. Lo comentaba antes Javier Valle y nosotros lo volvemos también aquí en este caso a puntualizar. Tanto Mandy como Gio Lo Celso cuando estuvieron en el Betis dieron un buen rendimiento con Quique Setién en el banquillo del Real Betis Balompié. Y ahora bien, ¿cuáles fueron las formaciones que utilizó Quique Setién cuando por ejemplo fue el entrenador del Real Betis Balompié? Porque es cierto que en el Barcelona tendió a jugar con un 4-3-3, tendió a jugar con un 4-2-3-1, en algún momento se le vio también con 2 delanteros y un mediapunta para que Leo Messi fuese ahí el que brillaba, pero oye, la realidad es que en el Real Betis Balompié fue un entrenador que tiró mucho del esquema de 3 centrales. Por ejemplo, jugó mucho con un 3-4-3 o un 3-4-2-1, ya llamadlo como queráis, porque es cierto que los extremos se metían un poquito hacia adentro, y luego también jugó mucho con el 3-5-2. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Para que os hagáis a una idea de cómo podría quedar esto en el Villarreal, lo miramos y lo vemos ya por aquí. Por ejemplo, si el Villarreal jugase con un 3-4-3, que podría ser esto más o menos, o un 5-2-3, ¿no? Ya cada uno que esto le llame de la forma que quiera, sería un poco así: Pau Torres, Raúl Albiol, Mandy. Ya estáis viendo que por ahí hay nombres de otros jugadores, porque es cierto que no sé yo con quién se va a quedar Setién como, oye, titulares. A lo mejor llega y desde el primer día pone a Jorge Cuenca de titular, eso todavía no lo sabemos, pero a modo de esquema, este podría ser uno de los esquemas de Quique Setién: 3 centrales, 2 carrileros, uno que podría ser Pedraza o Alberto Moreno Mojica, Juan Foyth o el propio Kiko Femenía, luego en el medio del campo, por ejemplo, un Capú junto al propio Dani Parejo, y luego Gio Lo Celso, Gerard Moreno y Nico Jackson. Esto podría ser una especie, pues eso, de 3-4-3, de 3-4-3, 3-4-2-1, con Gio Lo Celso, Gerard Moreno metiéndose hacia adentro y jugando un poquito por detrás del punta referencia que podría llegar a ser Nico Jackson. ¿Qué más podría darse en este caso que ya utilizó en su momento en el Real Betis Balompié? Bueno, pues una misma línea defensiva, como bien estáis viendo, un medio del campo formado por un doble pivote, pero en lugar de jugar con extremos, también podría llegar a jugar con un mediapunta. Aquí podría ser clave bien el nombre o la figura de Gio Lo Celso, que ya lo fue en su momento, en este caso en el Real Betis Balompié, con el propio Quique Setién, o por ejemplo Alejandro Baena. Alex Baena también podría ser un nombre a tener en cuenta. Es cierto que yo a Danjuma lo he puesto ahí sin querer en la posición de Gio Lo Celso, no, si se jugase con 2 delanteros ya os voy adelantando que Danjuma jugaría en la posición de Nico Jackson, podría ser un posible sustituto o un posible titular en esa posición de delantero izquierdo, ¿vale? A Danjuma lo he puesto en esa posición, pero bueno, ha sido en el momento de la edición que se me ha olvidado cambiarlo. Os lo digo aquí ahora de boquilla, que realmente Danjuma iría donde está Nico Jackson y Morales, es decir, en esta formación con una doble punta. Gerard Moreno entiendo que sería el delantero que jugaría por la derecha, y luego por la izquierda bien Danjuma, bien Nico Jackson, bien Morales o ninguno más, ¿no? Es decir, entiendo que estos 3 serían los futbolistas que lucharían por ser titulares en esa posición. Hemos hablado de 2 formaciones que utilizó el propio Quique Setién en el Real Betis Balompié con un esquema de 3 centrales, pero oye, no fue la única formación que utilizó en su momento en el Real Betis Balompié. También probó con un 4-2-3-1, y esto en el Villarreal también podría darse, por ejemplo, con Rulli en portería, Pau Torres, Raúl Albiol, Pedraza, Juan Foyth, Parejo, Capú, Gio Lo Celso como mediapunta, o por ejemplo Alejandro Baena. Por la izquierda podría ir Danjuma o Morales, por la derecha Gerard Moreno, Jeremy Pino o Samu Chukwueze, y arriba en punta la posibilidad de que
en este caso jugase Nico Jackson, ¿no? Así que esto es algo que en ese aspecto tenemos que tener en cuenta. Estas son las tres formaciones que tenemos que tener en cuenta en clave Quique Setién, a las que le dio más protagonismo cuando fue entrenador del Real Betis Balompié, un entrenador al que le gustaba mucho tener la pelota, que además también le daba mucha importancia a sus carrileros. Por ejemplo, Junior Firpo, yo recuerdo que en el Betis hizo muy buena temporada con Quique Setién en el banquillo, es más, luego acaba fichando por el Fútbol Club Barcelona, pero tenemos que tener en cuenta en este aspecto que ahí Pedraza podría ser clave, Mojica podría ser clave, o incluso por la derecha Kiko Femenía podría ser clave. Luego Juan Foyth también podría jugar como lateral derecho y luego reconvertirse a central en este aspecto cuando el equipo esté defendiendo, por lo cual eso también le daría la posibilidad a Quique Setién de ir rotando el sistema en pleno partido. Conclusión, estos son los posibles esquemas que podría utilizar Quique Setién en el banquillo del Villarreal. Bien, un 3-4-2-1, que es este que estáis viendo por aquí en pantalla, un 3-4-1-2, que es este que estáis viendo en pantalla, o un 4-2-3-1, que oye, esto no tiene por qué salir así al pie de la letra, porque luego a lo mejor llega Quique Setién y emplea el 4-4-2 y nos sorprende a todos, el que venía empleando Unai Emery. Pero yo, viendo lo que hizo en este caso Quique Setién en el Real Betis Balompié y viendo lo que hizo en el Fútbol Club Barcelona, es cierto que en el Barcelona fue mucho más 4-3-3 también por el perfil de futbolistas que tenía y porque al fin y al cabo, bueno, pues luego se dio a entender que Quique Setién ni pinchaba ni contaba dentro de ese vestuario, ¿no? Pero más allá de esto, creo que ahora en el Villarreal pues podría llegar a ser un perfil de entrenador que, oye, juegue de estas formas que estamos viendo ya por aquí en pantalla. Un entrenador que, por cierto, su modelo de juego, su estilo de juego es tener mucha pelota. Es cierto que incluso en momentos posesiones parabrisas, ¿no? Como le llamamos nosotros por aquí por el canal, de un lado a otro lado, como dice la canción de Despechá, me muevo de un lado y al otro lado, y luego al otro lado y al otro lado, pero de poco sirve todo esto porque luego no metes balones filtrados, ¿no? Pero sí que es cierto que esto no es todo lo que ha sido la carrera de Quique Setién, porque creo que sí que es cierto que con el Real Betis Balompié tuvo puntos, o con la Unión Deportiva Las Palmas tuvo puntos o tramos de temporadas donde sus equipos jugaron bastante bien. Ahora bien, el tema aquí es que llega a mitad de temporada en una plantilla que estaba confeccionada por y para el propio Unai Emery y me genera dudas si en este caso se va a poder adaptar la plantilla al modelo de juego o al sistema que en este caso quiera implementar el propio Quique Setién o implantar el propio Quique Setién en el Villarreal. Así que tendremos que estar pendiente para ver qué es lo que va haciendo el técnico cántabro en el conjunto groguet, en el submarino amarillo, en el Villarreal Club de Fútbol. Mi momento de preguntaros a vosotros, los que estáis por aquí por el chat, del 1 al 10, ¿qué nota le ponéis de forma previa, obviamente, al fichaje de Quique Setién por el Villarreal? Porque, oye, hablo de siempre de forma previa, luego a posteriori podremos valorar qué es lo que ha hecho, ¿no? Es decir, luego a lo mejor, si es campeón de la Conference y queda cuarto en Liga, pues le pondremos un 9, un 10 a su temporada. Si queda décimo en Liga y eliminado en octavos de Conference, pues le pondremos un 2, un 1 o un 3, ¿no? A su temporada. Entonces, teniendo en cuenta esto, de primeras, así a priori, ¿qué nota le dais al fichaje de Quique Setién por el Villarreal? Yo ya os digo, creo que de los nombres que habían sonado es el que menos, que no quiere decir que sea un mal entrenador, pero es el que menos me llamaba la atención. Es decir, sonó Marcelino, sonó Mauricio Pochettino, llegó a sonar, pero yo creo que esto más como sentir del aficionado que como información de la prensa, el nombre de Marcelo Gallardo. Llegaron a sonar varios nombres, pero finalmente es Quique Setién el que ha sido elegido o el que va a ser elegido por el Villarreal Club de Fútbol como nuevo entrenador, en este caso tras la salida de Unai Emery.